Hola, hola. Ya estamos aquí en un nuevo audio digital y recuerden que ya estamos en el mismo horario, 8 de la mañana, hora Chile, 8 de la mañana aquí en Miami, en esta séptima temporada de Posca Mi Identidad. Y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo contigo, iglesia amada, el episodio número 4. Amén. ¿Cuántos dicen amén a todo lo que hemos ya aprendido de una forma simple, sencilla, pero como siempre lo anunciamos, simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón? Estuvimos hablando primeramente la introducción a Jesús, ¿verdad? Después el siguiente episodio fue el Verbo se hizo carne, el anuncio del Mesías, y ahora queremos venir bajo el tema el anuncio a María. Amén, fe y redención. Esta es una parte bien bonita. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque casi nunca hablamos de esta mujer, la madre de Jesús. Casi nunca predicamos sobre ella. Es muy pocas veces escucho específicamente hablar sobre María y cómo viene el anuncio. Recuerde que estas 40 clases que vamos a estar soltando aquí, queremos hablar como tema central, ¿cierto?, de Jesucristo. Y hemos estado anunciando la introducción de cómo la Biblia, ¿cierto?, la primera aparición de Jesucristo en la Biblia, que está desde el inicio de la eternidad, y cómo fue su vida, y principalmente yo creo que los últimos 20 capítulos van a hablar de, ¿cierto?, de lo que el Señor nos dejó para que nosotros pudiéramos reflejarle a Él aquí en la tierra. Y en esta oportunidad quiero hablar del anuncio a María, porque sabe, y quiero escoger el libro de Lucas, porque es un poco más simple, porque hay una tremenda gracia de Dios en esta mujer, ¿cierto? Una tremenda gracia de Dios, un plan que ya tenía, un plan perfecto desde el inicio de la fundación del mundo. Ya el Señor siempre tenía respuesta a lo que iba a pasar, y este anuncio del nacimiento de Jesús, quiero que lo encontremos ahí, a lo que ya siempre se ponen a anotar, en Lucas capítulo 1. Y vamos a leer del versículo, es un poco largo, pero vamos a leer del versículo 26, 38, y después al final nos vamos a enfocar en los últimos 3 versículos. Amén. Mira lo que dice aquí, Lucas 26, versículo 26, capítulo 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, y pensando que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jehová para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y en poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha de concebir un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: heme aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel de Jehová se fue de su presencia. Qué tremendo, iglesia. Quiero que cierre tus ojos donde quieras que te encuentres, y quiero que le digas: Señor, gracias por esta mañana, donde quiera que te puedas encontrar, en tu trabajo, en tu casa, escuchando, en el auto, camino al trabajo, en el metro, en el tren, donde quiera que el Señor te haya permitido conectarte con nosotros a nuestras plataformas. Gracias, Señor, porque nos vienes a entregar de una forma simple y sencilla, pero directa a mi corazón, estas enseñanzas, y en este episodio que
que es el anuncio a María de este Salvador, de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a escuchar, y prepara nuestra mente, nuestro corazón para poder recibirla. Amén. Qué tremendo, iglesia. Mire qué tremendo en Lucas. Primero es que a mí me llama la atención algo que dice el ángel en el versículo 28, cuando dice: salve pues, favorecida. ¿Sabe? Cuando busqué el significado de esa palabra, habla de alégrate, regocíjate, llénate de gracia, porque Dios, ¿cierto? Hay una gracia de Dios que ella ha sido escogida. Y qué tremendo, porque la verdad que yo me imagino en los tiempos naturales de ahora, ¿cierto? El ángel Gabriel se le aparece a María, ¿cierto?, con este mensaje sobrenatural, y me imagino que si a nosotros nos pasara algo así, quizás es muy probable que no creeríamos, pero está anunciando algo sobrenatural sobre la vida de María, de esta virgen, ¿verdad?, que vendría un cambio completo, no solamente en su vida, sino en la humanidad de la historia. Entonces, María fue escogida por gracia de Dios, o sea, por el amor ese eterno de Dios sobre nosotros, no por mérito quizás, pero sí, sin duda había algo en ella que la hacía especial. Y Dios le está mostrando este acto de amor, de favor, quizás inmerecido, y este mensaje llega de esta altura, esta soberanía sobre ella, donde Dios toma la iniciativa, ¿cierto? Donde incapacita, yo creo, la humanidad, el acto humano, ¿verdad? Porque todos sabemos que la vida se nace desde la concepción entre hombre y mujer. Sin embargo, aquí viene el Espíritu Santo, sería el agente del milagro, porque imagínese usted, las que hemos sido mamá, que venga el ángel de Dios, ¿cierto?, de Jehová, a nosotros a decirnos no solamente que vamos a concebir por el milagro del Espíritu Santo, ¿verdad?, porque va a haber un depósito en nosotros, sino que más bien esa persona, ese niño que será concebido en ese vientre tendrá un nombre específico, un nombre particular llamado Jesús, y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Yo me puedo imaginar quizá a María recibiendo esta promesa también, este anuncio de Jesús, recibiendo esta revelación, quizás no entendiendo el plan de Dios, porque Jesús, todos sabemos que tiene su origen sobrenatural, ¿verdad? Y de repente viene ya lo natural para que se cumpliera lo que ya los profetas habían anunciado. Estuvimos, ¿se recuerdan?, hablando la semana pasada en Isaías, cuando se reflejaba el nombre de Jesús como Emmanuel. Y quiero aclarar también estos nombres, porque en Isaías podemos encontrar a Jesús como Emmanuel, y ahora en los evangelios a Jesús, ¿cierto?, el nombre de Jesús es tal como suena, ¿verdad? Y entonces uno dirá, ¿por qué en el Antiguo Testamento se llamaba Emmanuel, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento cambia su nombre. Y es porque, iglesia, nosotros tenemos que entender que cuando se escribió, se anunció, el Señor estaba anunciando un plan de redención para nosotros, un plan eterno para nosotros, porque estábamos en pecado. Nuestra humanidad, ¿verdad?, nuestra carne había cometido pecado en la desobediencia desde el huerto del Edén. Y entonces en Génesis 3 empezamos el primer anuncio mesiánico, y ya después en Isaías viene, ¿cierto?, a contarnos que había esperanza, que bajo la opresión que estaba existiendo en ese contexto del rey Acaz, ¿verdad?, viene este nombre profético Emmanuel, que yo ya lo dije la vez pasada, ¿cierto?, se iba a significar Dios con nosotros, y que no era un nombre común, más bien era una declaración de lo que iba a venir. Por eso el libro de Isaías, ¿cierto?, estaba dando este nombre, porque estaba revelando la identidad de ese que iba a venir, del Mesías, que no sería un hombre, no sería un profeta, más bien sería Dios habitando en la humanidad. Amén. Y ahora aquí
¿cierto? En los evangelios vemos el cumplimiento, lo nombré también la semana pasada en Mateo 1, 21, 23, donde se ve cumplimiento de la promesa. Había una promesa para el pueblo, ahora está el cumplimiento de la promesa, está anunciándose a la madre escogida, ¿cierto? Para traer a Jesús en su vientre. Y el nombre de Jesús, que es Yeshua, ¿cierto? Que significa Jehová salva o el Señor es salvación, ¿verdad? Viene a reflejarse ahora aquí en este anuncio del ángel Gabriel a María. Y llamarás, ¿cierto? Jesús. Y en la Biblia dice, llamará su nombre Jesús. Y su nombre está escrito con letra mayúscula. Entonces, hay un cambio que en el libro de Isaías, ya para después seguir hablando de María, en el libro de Isaías, ¿cierto? Estos dos nombres no son contradictorios, sino más bien nos dejan ver dos dimensiones diferentes, pero del mismo Cristo. Uno, el que estaba anunciando que había una promesa de que Dios estaría con nosotros a ese momento de opresión del pueblo, a ese momento de dificultad, de querer hacer alianzas que no correspondía. Había una promesa de que Dios estaba con su pueblo y ahora anunciando a Jesús, ¿cierto? Como con una misión, ¿verdad? De ser el Salvador. Amén. Primero en Emmanuel, Dios con nosotros, estaba la identidad, ¿verdad? De Dios en él, ¿cierto? Era Dios siendo, pero camino a convertirse humano. Y Jehová, ¿cierto? Como es el significado del nombre de Jesús, Yeshua, ¿cierto? Jehová salva, es la misión de Jesús en la tierra, porque es nuestro Salvador. Amén. Lo quería explicar. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el otro día en un discipulado me lo preguntaron. ¿Por qué el nombre de Manuel sale de una manera en este tiempo, en este contexto? Y por qué en el Nuevo Testamento, o sea, viene como nombre de Jesús. Amén. Y es porque realmente en el Antiguo Testamento era una promesa, una señal de nacimiento, una intervención divina para nosotros, ¿verdad? Y por eso había ese Emmanuel, Dios con nosotros, que estaba declarando una promesa de esperanza. Y en este momento en los evangelios estamos viendo que se cumple la promesa, ¿cierto? Estamos viendo que se cumple lo que se dijo en la antigüedad, y les pondrá nombre Jesús, porque ahora ya, ¿cierto? El Mesías estaba a punto de nacer y venía con una, ¿cierto? Una misión específica, que era salvar a su pueblo. Amén. O sea, ¿qué queremos decir, iglesia? Que nació como Jesús, pero ya había sido anunciado como Manuel, porque es el Salvador que vino a salvarnos. Dios mismo, ¿cierto? Que vino a estar con nosotros. Amén. Pero vámonos a estrofa de este capítulo, ¿verdad? Del anuncio del nacimiento de Jesús, porque me encanta lo que encuentro en María. Me encanta, el versículo en sí. Quiero que vayas al último versículo 38 de lo que leímos, ¿verdad? Capítulo 1, Lucas 1, 38, donde dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Iglesia amada, esta frase, este versículo, ¿verdad? Que aparece en el momento en que el ángel Gabriel anuncia que va a concebir por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Dará luz al Mesías, Jesús, donde la respuesta de María se revela de una expresión, ¿sabe? De algo que a nosotros nos falta en este momento y en estos tiempos: la fe, la obediencia, la redención y, ¿sabe? Principalmente la humildad de esta mujer. Y eso yo podía sentir en mi corazón cuando venía leyendo, ¿cierto? La Biblia en estos versículos, porque está hablando de cómo no le preguntó el por qué ni para qué, sino más bien ella, ¿cierto? Se dispuso inmediatamente. Y eso es lo que te quiero enseñar: el anuncio de Jesús a María, a esta virgen que fue escogida por gracia, ¿verdad? Porque que estaba dentro del plan de Dios perfecto, ¿verdad? Y la verdad que el ángel le dice: regocíjate, llénate de esa gracia, porque alégrate, porque algo grande va a acontecer. Y sabe, en Lucas 1:38 me gusta esta expresión de María cuando dice: heme aquí
la sierva del Señor, hágase conmigo. O sea, heme aquí. ¿Cuánto estamos dispuestos a decir heme aquí? Hay una expresión, no solo en la introducción, sino que hay una manera de representarnos o presentarnos, ¿verdad?, delante de Dios. María estaba presentándose delante de Dios diciendo, estoy aquí, me pongo delante de ti, estoy disponible, no me escondo, no resisto a tu voluntad. ¡Wow! Si en este momento bajara un ángel de Jehová, ¿verdad?, a decirte que vas a concebir por el Espíritu Santo, qué fuerte sería en estos tiempos para nosotros creer. Pero sin embargo, vino este lenguaje de heme aquí, que yo encuentro una rendición absoluta de su fe, una expresión totalmente ante Dios de humildad y espiritualmente. Esto habla de la disponibilidad total que tenemos que tener. Amén. Recuerden que en Isaías 6:8 también el profeta dijo, estoy aquí, envíame a mí. También en Samuel, 1 Samuel 3:10, para los que están anotando, habla el Señor porque tu siervo oye. Son pocas las exclamaciones que tenemos dentro de la historia bíblica donde ponemos, ¿cierto?, esta expresión, heme aquí, soy yo, no sé, sierva del Señor, tu siervo te oye, envíame a mí. Disponemos totalmente lo que el Señor quiere hacer en nosotros, amén. Y heme aquí, yo lo encuentro tremendo porque María entra en una línea de hombres y mujeres que en la historia bíblica, ¿cierto?, disponen su total disposición en su vida para el propósito del Señor. Y eso nos cuesta, iglesia, eso nos cuesta en el día de hoy. Qué tremendo, de verdad, qué tremendo en este contexto de María. Dice, entonces María dijo, heme aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuánto podríamos pronunciar esta expresión de María? Y la respuesta de ella fue absoluta, de entrega, de confianza, de quizá en ese momento no entender lo que estaba pasando por su vida, ni el plan de Dios, pero no preguntó, sino no quiso comprender, no vio detalles, sino que más bien su respuesta nos inspira, iglesia, a confiar y a responder con humildad y valentía. Cuando Dios llama, ¿cierto?, a algo extraordinario, para recordarnos que la verdadera fe implica eso, iglesia, rendirse y decir, sí, hágase su voluntad. ¿Cuánto podemos decir eso? Amén. ¿Cuánto podemos decir, heme aquí, Señor, y hágase su voluntad? Amén. Muchos de nosotros queremos hacer a veces cosas, y yo siempre estoy escuchando, pero no todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante preguntar, Señor, ¿esta es tu voluntad cuando estamos en proyectos, ya sean eclesiásticos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, o proyectos personales? Muchos de nosotros tenemos la promesa, ¿cierto?, a través de su palabra, pero no muchos quieren decir, ¿cierto?, heme aquí a la promesa. Muchos quieren ser bendecidos, pero no muchos de nosotros tenemos la disponibilidad de escuchar a Dios y ser enviados. Muchos quieren quizá el propósito, pero no todos tenemos la valentía, iglesia amada, esto es valentía, esto es coraje, de poder rendirnos a su voluntad. Isaías dijo, estoy aquí, envíame a mí. María dijo, heme aquí, y pronunció la sierva del Señor. O sea, mire qué tremendo, una frase poderosa en este versículo, porque María no dice, heme aquí la favorecida, o heme aquí la escogida, o heme aquí la bendita entre las mujeres, como la anunció el ángel, sino más bien dice, aunque con todo esto que era cierto, ¿verdad?, ella dice, se autollama la sierva, ¿verdad?, del Señor. Y la palabra sierva, iglesia, cuando nosotros buscamos su significado, tiene que ver con la humildad, la pertenencia, la obediencia, tiene que ver con someternos y reconocer lo que nos cuesta a veces, reconocer la autoridad. La autoridad nuestra siempre va a ser el cielo, Padre, ¿cierto?, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero también el Señor establece autoridades aquí en la tierra para que nosotros seamos guiados. Y aquí María estaba reconociendo la autoridad absoluta de Dios. O sea, entendía que su vida no le pertenecía a ella misma, sino más bien a Dios. O
sea, antes de cargar esta promesa tremenda que estaba anunciando que iba a ser madre, porque iba a concebir a través del Espíritu Santo, María abrazó una condición, una posición de sierva. ¿Y cuánto a nosotros nos cuesta entender que somos, ¿cierto?, servidores en Cristo? Y este es un principio, iglesia, importante, espiritual, que nosotros debemos entender. Podemos tener promesa en el Señor, podemos encontrar a través de su palabra desde Génesis y el Apocalipsis, llena su palabra de promesa, pero nosotros, nadie puede llevar una asignación de Dios en su vida si primero no aprende a rendirse al señorío de Dios. Amén. Y sabes, rendirse es llevar nuestra cruz, matar nuestras emociones, matar nuestra carne para someterla a su voluntad. Entonces deseamos en el día de hoy incluso ministerio, ser quizás personas influentes, no sé, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, pero sin embargo lo primero que debemos aprender, tener este espíritu de servicio, este espíritu de sierva, de siervos, ¿verdad? Donde María nos enseña que el privilegio de portar lo que Dios viene a entregar a nuestra vida comienza con rendirnos, comienza con entender nuestra identidad, comienza con tener humildad, comienza con someternos a lo que Dios establece y reconociendo su señorío, ¿verdad? Y comienza con esa humildad y sencillez que esta mujer le responde al ángel de Jehová. Qué tremendo, me están diciendo que voy a tener un hijo. Así yo estaba pensando toda la mañana sobre este artículo, sobre hablar de María, y me estoy enterando que voy a dar a luz un hijo, y no cualquier hijo, ¿verdad? Sino uno que será grande y llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios, ¿cierto?, le dará el trono de David, y dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Qué tremendo debió ser para María poder enterarse de algo, de este acontecimiento tan importante que estaba dando cumplimiento a una promesa que ya el profeta había anunciado. ¿Sabes, iglesia? El reino de Dios edifica, ¿cierto? Nos edifica cuando nosotros tenemos este espíritu de servicio. Pero el reino de Dios no edifica con gente, no hace crecer gente que se cree autosuficiente y que no son siervos rendidos. Amén. Que no son siervos rendidos. Mire, y cuando dice del Señor, o sea, la sierva del Señor. Primero vemos la palabra sierva, que significa todo esto que ya hemos nombrado, del Señor. Es una frase que establece autoridad. María no solo se llama sierva por sus emociones, ni de su cultura, ¿no? Tampoco se pronunció por su comodidad, sino más bien ella se llama sierva del Señor porque hay un profundo conocimiento que Dios estaba pidiéndole, ¿cierto?, algo, y ella estaba respondiendo, soy del Señor. O sea, me imagino que ella no quería exponerse quizá a una situación así porque no le preguntaron. Imagínense, ella podía ser mal interpretada, iba a sufrir vergüenza pública, podía enfrentar rechazo, podía tener el riesgo de que José dijera que no, pero siempre Dios tiene un plan perfecto, y podía cargar con esta prueba que nadie entendería, porque recuerden que en la época del pueblo en ese entonces, una mujer que diera luz afuera de un matrimonio era una vergüenza y era criticada y juzgada por lo social, que es lo que pasa todavía. Y aún así ella dice, soy del Señor. O sea, ella entendió que la verdadera obediencia se produce cuando la palabra de Dios, ¿cierto?, entra en nosotros, y aunque crea un conflicto en nuestra humanidad o al área social, ¿cierto?, nosotros le decimos sí, porque el Señor está enviando a ser parte de esto grande, maravilloso, porque para ella no fue un anuncio, cualquier anuncio, ¿no?, sino más bien el anuncio del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y María obedeció porque no obedeció porque iba a ser fácil, sino más bien porque reconoció
que era Dios hablando a través del ángel. Amén. Hágase conmigo. Mire, yo estoy todavía en el versículo 38. Hágase conmigo. Aquí vemos esa esencia de rendirnos. Amén. Aquí es lo que dije anteriormente. María no le dijo, explícame todo esto, dame garantía, no sé, me imagino en el diálogo de hoy, hazme una lista que debo hacer, que de cómo organizo mi vida, cómo camino de aquí hacia adelante, por dónde voy, sino más bien ella está diciendo, hágase conmigo, o sea, estoy aceptando tu voluntad, Señor, me estoy sometiendo al plan divino, estoy renunciando al control humano, al control de mi vida, dejo que tu propósito, ¿cierto?, atraviese mi vida y que tú guíes lo que va a venir, lo que va a pasar. Permito que tu palabra se cumpla en mí. Hágase conmigo. No, yo cuando me puse a leer el anuncio de Jesús y entender a María, yo me podía ponerme a imaginar cómo nosotras, las que somos madres, podríamos entender un acto tan sobrenatural como ha sido el nacimiento de Jesús. No hay ningún libro en la tierra que nombre algo tan sobrenatural como es el nacimiento de Jesús. Y esto es lo que esta frase, iglesia, es que destruye el ego humano, ese ego que nosotros debemos matar, ¿cierto? Morir a ese yo, porque nuestra carne siempre quiere decir otras cosas, pero hágase mi voluntad, hágase a mi manera, hágase en mi tiempo. Quisiéramos todo que fuera así, pero cuando entendemos que es bajo la voluntad de Dios, entendemos que María se sometió a ese orden, a esa entrega total y a colocarse, ¿cierto?, como sierva, haga lo que tenga que hacer conmigo conforme a lo que ella, ¿cierto?, planificó. Y hay una conexión hermosa, ¿verdad?, de María después. Eso lo vamos a hablar más adelante con su hijo, y está ahí en el Getsemaní. Y es lo mismo que dice Jesús, o sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y María expresó al comienzo, desde que el Señor destinó este vientre, ¿cierto? Escogió este vientre para que viniera a nacer el Hijo del Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús lo expresó en aquella cruz, ¿cierto? Y es una frase que une a su madre con Jesús, o sea, porque ella fue la madre de Jesús. O sea, la gloria de Dios se manifiesta donde hay rendición, ¿cierto? Rendición total a la voluntad divina, a la voluntad del Padre. Qué lindo tener una madre que entendió el llamado, ¿cierto? Se sometió a esa voluntad y después ver expresado, y eso lo vamos a ver más adelante, en episodios más adelante, cuando Jesús dijo ahí en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo. Conforme, mire, vamos a seguir hablando de este versículo donde dice conforme, vaya subrayando, iglesia, conforme a tu palabra. Este es el centro del versículo. María no estaba rindiéndose a la emoción, no estaba rindiéndose a una experiencia quizá sobrenatural, o en estos tiempos pueden llamarlo de tantas maneras, sino más bien estaba rindiéndose a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es fe, una fe verdadera, una fe que no apoya deseos humanos, sino más bien lo que Dios ha dicho de nosotros. O sea, María estaba aceptando un futuro que quizás muchos no podían comprender en ese momento, basándose solamente, iglesia, en la única certeza que era la palabra de Dios recibida en ese tiempo y en ese momento a través del ángel. O sea, eso que habla de María, que ella tenía una fe madura. Muchos estudiosos pueden decir que María era joven, que tenía una cierta edad, unos dicen que era de 17 años. Bueno, no nos vamos a colocar en eso, pero vamos a entender que esta mujer, esta virgen escogida, ¿verdad?, por Dios para dar a luz a Jesús, más bien tenía una fe madura de entender que no estaba preguntando nada, sino más bien aceptando este llamado, esta fe en descansar, que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios me está hablando y está llamándome para esta misión, para esta asignación, bueno, heme aquí, y viene todo este versículo, ¿cierto? Heme aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén.
la palabra de Dios, iglesia, nos forma, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos produce cambio, y María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella abrió su vida para que la palabra hiciera carne en su historia. Qué lindo es Jesús, qué lindo. Vamos aprendiendo de Él, de cosas que a veces hablamos tantos historias bíblicas, pero del principal que tenemos que hablar se llama Jesucristo, iglesia, se llama Jesucristo. Y hay tanto en su vida que podemos aprender, tanto en su entorno que podemos aprender. Y miren, la palabra de Dios solo produce, ¿cierto?, plenamente en quienes nos rendimos, ¿verdad? Se produce y se manifiesta y se cumple cuando nos rendimos a su voluntad. Y aquellos, a veces podemos oír, pero realmente cuando podemos experimentar no solamente el oír, sino también el accionar. Podemos ver, ¿cierto?, que su palabra se cumple conforme a su voluntad en la vida de cada uno. Y en esta mañana yo te quiero invitar a que tenga quizá esa fe valiente de María, no tranquila ni pasiva, porque a pesar de que era una mujer joven, porque no era casada todavía, podemos entender que tenía una fe madura, que entendía quién era Dios, ¿verdad? Y pensó en esta sumisión. No fue una quizá debilidad de ella, sino más bien yo la veo como una fe de valentía, una mujer con una fe madura, no preguntando, no cuestionando, sino más bien estoy aquí, acepto esta asignación, no la entiendo, pero la acepto, hágase como tú ya planeaste en mi vida. Y mire, obedecer a Dios, que a veces la obediencia no acomoda a nadie, sin embargo, siempre he dicho que en obedecer hay un costo, pero una obediencia extraordinaria, sobrenatural. O sea, la fe más poderosa, iglesia, no siempre es la que se grita y la que se dice a través de un púlpito o a través de las plataformas, sino más bien esa fe que en el silencio, cuando nadie mira, se rinde al Rey de Reyes y Señor de Señores. La rendición de María fue una victoria espiritual, no solamente para su vida, iglesia, sino para la vida de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. Me gustaría hablar tantas más cosas de esta mujer, pero parece que ya me pasé, no estoy segura. Bueno, ya me va quedando. Bueno, tenemos que terminar esta clase porque se nos va a juntar con la próxima, que ahí vamos a estar hablando del nacimiento de Jesús. O sea, María, vamos a hacerlo resumen, vamos a hacer el resumen, el anuncio de Jesús en esta Virgen, ¿verdad? A María. Miren, María en Lucas 1:38 nos enseña, iglesia, y esto es lo que Dios me ha golpeado hoy temprano, diciéndome que esas asignaciones que Él trae a nuestra vida, que esas promesas que Él trae a nuestras vidas, nosotros tenemos que recibirla con humildad, con este reconocimiento de autoridad sobre el Señor. Tenemos que rendirnos para que Él haga su voluntad, y además tenemos que tener esa confianza plena en su palabra para poder hacer las cosas correctas. No solamente el Señor vio gracia en ella, sino la gracia de Dios estaba en ella, ¿verdad? Sino que ella respondió con obediencia. Dios quizá hizo la iniciativa, la escogió y dijo, bueno, llegó el tiempo de cumplimiento de la promesa, mi hijo tiene que nacer porque es el Salvador de este mundo, y el pueblo estaba oprimido y el pueblo estaba esperando el Salvador, ¿verdad? Estaba esperando al Mesías más bien, pero cuando Él vino no le recibió su pueblo, pero aún así esta mujer se dispuso en lo que el Señor quería, en lo que el Señor le entregó como para formar en su vientre a Jesús, para criarlo, porque después vamos a estar hablando que Jesús vivió 100% Dios y 100% hombre, porque todos sabemos que el origen de Jesús es sobrenatural. ¿Por qué? Porque fue depositado esta concepción a través del Espíritu Santo en el vientre de María, porque si Él hubiera nacido de un matrimonio, ¿cierto?, que como José y María, seguramente iba a heredar la naturaleza pecaminosa de nosotros los humanos, pero sin embargo Él fue puesto ahí, y Él no solamente fue 100% Dios, sino que también fue 100% humano, porque nace del vientre de una mujer, pero lo hace ser una mujer, ¿cierto?, un vientre que fue apartado, que fue santificado para poder este acto de
este acto maravilloso de nacimiento, ¿verdad? De Jesús, un acto santo, ¿verdad? Porque la verdad que Él tenía que conservar su pureza y la santificación, y por eso el Señor hizo esto sobrenatural en María. Pero a mí me encanta más que el anuncio de este Rey de Reyes, el anuncio de este Señor de Señores, ¿verdad? Me encanta este depósito en el vientre de esta mujer, pero me encanta su respuesta, porque había gracia en ella, porque había humildad en ella, porque entendió los tiempos y le dijo: sí, Señor, heme aquí, hágase, ¿cierto? Su voluntad, cúmplese su palabra sobre mí. Entonces, muchas veces de nosotros no entendemos, pero Dios va a buscar, ¿cierto? Un hombre y una mujer que esté disponible, un hombre y una mujer que entienda escuchar la voz de Dios y que le diga: heme aquí, aquí estoy. Un hombre y una mujer que tenga identidad para decir, ante todo título o posición o reconocimiento, decir que somos siervos del Señor, amén, somos servidores, amén, porque no vino Jesucristo a ser servido, más bien a servir a la humanidad. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, iglesia, que la voluntad de Dios está por encima de nuestra comodidad. Aunque nos cueste, su propósito sigue siendo perfecto, que la fe verdadera se somete a la palabra de Dios. Aunque no entendamos todo, pero podemos confiar, iglesia, que Dios ha dicho y que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero cuando realmente nos rendimos. María se volvió un vaso del milagro, ¿verdad? Un vaso frágil, porque se entregó por completo a aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, heme aquí y hágase, ¿cierto? Tu sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Ya se nos pasó el tiempo, pero de verdad que estaba tremendo esta enseñanza. La grandeza de María para mí me sorprende. Ella no tuvo que hacer nada, solo fue escogida y cuando fue escogida, ella se rindió absolutamente a este Dios maravilloso. Muchos, iglesias, de nosotros queremos cumplimiento de promesa en nuestra vida, pero ¿saben? No hay gloria sin obediencia, no hay promesa si no nos entregamos, y el orden de Dios tiene que ser el mismo para todos. Y ¿saben? Después de hágase, ¿cierto? De ese hágase de María vino el cumplimiento del nacimiento del Mesías. Amén. ¿Cuándo dicen amén? De este Jehová que salva, con una misión, el Salvador de este mundo. Amén. Así que el próximo capítulo vamos a estar hablando del nacimiento del Mesías. Que podamos tener este ejemplo de María de fe y redención, ¿cierto? A los propósitos del Señor. Amén. Quiero que cierres tus ojos y le puedas decir esta mañana: Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Señor, estamos dispuestos a decir: heme aquí, cuando Dios nos llame, cuando quizás no entendamos nada, y heme aquí, envíame a mí. Señor, estamos dispuestos a tener esa humildad, esa rendición que nos muestra María, buscar dejar de controlar los procesos, dejar de controlar el día de mañana, sino más bien dejarnos, Señor, que tú nos controles, que tú hagas tu voluntad perfecta en la vida nuestra. Señor, estamos dispuestos a tener esa fe que no descansa en las emociones, sino más bien en tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia amada, donde quiera que se encuentren, en Chile, en Estados Unidos, en todos esos países y ciudades que nos escuchan. Gracias por cada mensaje que nos llega, por cada grupo, Señor, que tenemos en nuestros teléfonos, por cada Zoom que podamos soltar esta palabra, Señor, por cada enseñanza que nos das a través, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esta María que nos enseña, Señor, a someternos, a ser humildes y a entender que no hay nada imposible para Dios, porque lo que Dios hizo con ella fue sobrenatural. Que podamos tener esa gracia, Señor, ante tus ojos, ante tu trono. En el nombre de Jesús bendigo a todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestros audios digitales y bendigo a nuestros ministerios en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo, iglesia! Se nos pasó el tiempo volando, pero sabemos que tenemos que continuar. Episodio próximo va a ser el quinto, el número 5, y vamos a estar hablando del nacimiento de este Rey de Reyes, ¿verdad? De este Señor de Señores, del Hijo del Altísimo. Dice que va a reinar y su reinado no
tendrá fin. Qué tremendo. Yo no sé, yo vibro cuando estamos hablando de Jesús, porque a veces escuchamos tantas historias bíblicas hermosas que nos enseña, pero la que nos sometemos, ¿cierto?, a su voluntad, la que nos llena de esa presencia del Espíritu Santo día a día, esa relación que tenemos constante, es sin duda el ejemplo máximo en toda la Biblia. Jesucristo, el Salvador de nuestra vida, el Salvador de esta humanidad. Bueno, iglesia, nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Y bueno, estamos ahí siempre atentos a cada mensaje. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y estamos atentos a cada línea también de oración, a cada grupo. Estamos empezando un tiempo de oración para cada grupo. Así que lléganos ahí, déjenos saber tu necesidad, porque estamos para ser servidores de Cristo, para poder servir, ¿cierto?, el reino de los cielos aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Bendiciones.